las ecuaciones de primer grado con una incógnita fraccionarias, ¿sí? Para ello, antes de ir a los problemas, tenemos que conocer algunos lenguajes para poder, en este caso, entender cada uno de los ejercicios o problemas correspondientes a las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Primero, lo que vamos a hacer en primer lugar es convertir el lenguaje común, el lenguaje que nosotros utilizamos, en un lenguaje algebraico. Siempre en álgebra, la incógnita que siempre vamos a encontrar es la x, ¿verdad? Siempre el número que vamos a encontrar, el número, la edad, ¿sí? El precio, siempre va a ser la incógnita, la x, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esa como incógnita. X va a ser la incógnita para todo, en este caso, lo que vamos a encontrar. Voy a explicar en primer lugar qué significa el triple. ¿Qué quiere decir triple? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el triple de 5? 15. Muy bien. ¿Cuál es el doble de 8? 16. Muy bien. ¿Cuál es el cuádruple de 9? Es lo mismo que indiqué en el doble y en el triple. Si digo, ¿cuál es el cuádruple o cuánto es 4 veces el 9? 36. 36, muy bien. Cuádruple o 4 veces es lo mismo, ¿sí? Cuádruple o 4 veces. ¿Cuánto es 5 veces 10? 50. 50, muy bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del doble, del triple, del cuádruple o de 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, ¿qué operación aritmética aplicaron? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. Entonces acá vamos a hacer absolutamente lo mismo. Por ejemplo, aquí dice el triple de un número. ¿Ustedes conocen el número? No lo conocemos, muy bien. Entonces, si no lo conocemos, esa va a ser la incógnita, o sea, la X. O sea, como dice, el triple de un número sería 3 por X, o sea, 3.x, o solamente 3x. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo sería el doble de un número? 2 por X. 2 por X, muy bien. ¿Cómo sería el triple de, perdón, el cuádruple de un número? 4 por X. 4 por X. ¿Cuánto sería 5 veces un número? 5 por X. 5 por X, muy bien. ¿Verdad? Entonces, o solamente 5X, 4X, 2X, 3X, porque ya me está indicando que ese número está multiplicando, ¿verdad? Ahora, vamos con la mitad, la tercera parte, la cuarta parte de un número, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es la mitad de 4? 2. 2, ¿verdad? ¿Cuánto es la tercera parte de 12? 4. 4, muy bien. ¿Cuánto es la cuarta parte de 20? 5. 5, muy bien. ¿Qué operación matemática aplicaron aquí? Simplificación. División. Una división. Y una división es una fracción, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen la mitad de un número, quiere decir el número sobre 2, porque debe ser una fracción. El número sobre 2, ¿verdad? La mitad de un número. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la tercera parte de un número? X Sobre 3. sobre 3. ¿Qué quiere decir la cuarta parte de un número? X sobre 4. X sobre 4. Muy bien, X sobre 4, X sobre 3 y X sobre 4, ¿verdad?
O también lo podemos ubicar de la siguiente manera. Cuando trata de mitad, quiere decir un medio. Quiere decir un medio. La mitad quiere decir un medio y aplico que multiplica al número. En este caso el número es X. Absolutamente lo mismo. Un medio por X o X sobre 2, que es lo mismo. ¿Sí? En el siguiente aplicamos así mismo. La tercera parte es lo mismo que decir un tercio. Un tercio por X. ¿Sí? Y así mismo, en la cuarta parte, cuando me habla de cuarta parte, es un cuarto por X. ¿Sí? Entonces lo podemos representar de cualquiera de estas dos maneras. X medios o un medio por X. Que es lo mismo que yo esté multiplicando una por X, X sobre 2. ¿Verdad? ¿Está entendido lo que se refiere a la mitad, tercera parte y cuarta parte? Ok. Sí. Muy bien, ok. Aquí, la suma de dos números, pero vamos a agregar algo. La suma de dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos. Eso le vamos a agregar aquí. La suma de dos números consecutivos. ¿Sí? La suma de dos números consecutivos. Vamos a ver. La suma de dos números consecutivos. Primero vamos a ubicar el primer número consecutivo. El primer número consecutivo, que lo voy a designar siempre con la letra X. Voy a ubicar el primer número consecutivo con la letra X. ¿Sí? Y mi segundo número consecutivo, como dice número consecutivo, por ejemplo, ¿cuál sería el número consecutivo de 6? 7, ¿verdad? ¿Qué quiere decir consecutivo? El que sigue, ¿verdad? ¿Cuál sería el consecutivo de 20? 21. ¿Cuál sería el consecutivo de 25? 26. ¿Cuál sería el consecutivo de 4? 5. ¿Qué quiere decir consecutivo? ¿Cuánto le estoy sumando a ese consecutivo? 1. Le estoy sumando 1. Muy bien. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería mi segundo número? Si mi primer número es X, ¿cuál sería mi segundo número? 2. X más 1. Porque va sumando en 1. O sea, si yo sé que X vale 5, ¿cuánto vale el segundo número? 5 más 1, que sería 6. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué pasa si me dicen la suma de 3 números consecutivos? Vamos a escribir el tercer número consecutivo. ¿Qué pasaría si me indican la suma de 3 números consecutivos? ¿Cuál sería mi tercer número consecutivo? X más 2. X más 2, muy bien. X más 2, muy bien. Y si me dicen 4 números consecutivos, ¿cuál sería mi cuarto número consecutivo? X más 3. Más 3. X más 3. X más 3 y así sucesivamente. Pero a veces los problemas no me indican con la suma de números consecutivos, sino con los números pares consecutivos. ¿Sí? Los números pares consecutivos. Entonces, cuando me indican pares consecutivos, siempre mi primer número va a ser X. ¿Y cuál sería mi segundo número? Cuando me indiquen pares consecutivos. ¿Cuál sería mi segundo número? X más 2. X más 2. Exactamente. ¿Cuál sería mi tercer número consecutivo? X más 4. X más 4. ¿Y cuál sería mi cuarto número consecutivo? X más 6. Según la cantidad de números consecutivos que me pidan, ¿verdad? Muy bien.
¿Y qué pasaría si me dicen la suma de la suma de 3 números impares consecutivos? Asimismo, el primer número va a ser 1, perdón, X. ¿Cuál sería mi segundo número? X más 3. No, X más 1. tampoco. Sería lo mismo que los pares, porque los números impares, ¿cómo van subiendo? Los números impares. De 1 en 1. Los números impares, ¿cómo va subiendo? En 2 en 2, porque es De 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Esos son los números impares, ¿verdad? Va subiendo en 2 en 2. ¿Y los números pares, cómo va subiendo? De 2 en 2 también. En 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Verdad? Por lo tanto, tanto para los números pares y los números impares, el sistema es el mismo. O sea, cuando me indiquen la suma de 3 números pares o impares consecutivos, va a ser X, mi segundo número, X más 2, mi tercer número, X más 4, mi cuarto número, X más 6. O sea, para los impares y para los pares, el mismo sistema, o sea, es el mismo sistema. ¿Está entendido sobre los números consecutivos? Ok. Ok, muy bien. Bueno, la diferencia habla sobre los mismos, ¿verdad? Me dice el cuadrado de un número. O sea, cuando habla del cuadrado, habla de un exponente, ¿verdad? El cuadrado de un número quiere decir el cuadrado de X es X cuadrado, ¿verdad? Cuando indiquen el cubo de un número, ¿cómo sería? 3. X al cubo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos con el siguiente. Me dice un número más 4 unidades. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuánto es 5 más 4? 9. 9, ¿verdad? Estoy aplicando una suma, ¿verdad? Cuando quiere decir más, los sinónimos de suma son los siguientes. Más, aumentado, excede. O sea, son números, son sinónimos de suma, ¿sí? O de adición, ¿sí? Un número más 4 unidades quiere decir X más 4, ¿verdad? Y si digo un número menos 7 unidades, X más 7. X menos 7. X menos 7, muy bien, ¿verdad? Entonces, los sinónimos de restar es menos, diferencia, disminuido o excedido, ¿verdad? Esos son números de, sinónimos de diferencia. Como aquí, un número que excede acá en 20. Un número que excede acá en 20. O sea, sería de la siguiente manera. X es igual a K más 20. ¿Sí? ¿Sí? Despejando aquí K, despejando K porque tiene que quedar en función de X, K va a ser igual a X menos 20. Porque el 20 pasa al otro lado con signo cambiado, ¿verdad? ¿Sí? Cuando me indiquen esta palabra excede, excede quiere decir suma al número, pero resta al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Vamos con el cuadrado de la suma de A y B. Bueno, casi estos tipos de lenguaje no nos van a ubicar en un ejercicio, ¿sí? Para este lenguaje mejor lo voy a cambiar con respecto a este, ¿sí? Con respecto a este lenguaje. La edad de Luis dentro de 4 años, ¿sí? La edad de Pedro hace
15 años. Bueno, aquí lo que tenemos que entender que el nombre que participa, siempre va a ser la incógnita X. En este caso, ¿cuál es el nombre o el único nombre que participa en el primer ejemplo? Luis. Luis. A ese le vamos a escribir X. X es Luis. Y cuando dice dentro de 4 años, ¿qué quiere decir dentro de 4 años? ¿Qué está hablando? ¿Del Después de 4 futuro años. o del pasado? Futuro. Futuro. El futuro. Entonces, como está hablando del futuro, el símbolo o el signo va a ser más. ¿Sí? O sea, si yo tengo 15 años y me indica cuántos años tendré dentro de 4 años. 19 años, ¿verdad? La edad de Pedro hace 15 años, ¿cómo sería? X menos 15. Muy bien, X menos 15. Muy bien. Entonces, basta con estos lenguajes, en este caso comunes, para poder expresarlo en sus lenguajes algebraicos, ¿verdad? Basta con esto para poder entender un problema de ecuaciones de primer grado con una incógnita fraccionaria, ¿verdad? Quiero saber si estuvo entendida la explicación de cómo convertir un lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Está entendido? Ok, muy bien. Y para ello vamos a ver diferentes tipos de problemas, ¿sí? Me va a ayudar con el primer problema, con la lectura nada más, el señor Víctor Jiménez. La suma de la tercera y cuarta parte de un número equivalente al duplo de un número disminuido en 17, hallar el número. Muy bien, Víctor. Cuando me dicen, me olvidé el sinónimo de igualdad, ¿sí? Cuando voy a ubicar el signo igual. El sinónimo de igualdad quiere decir es, cuando dice es, tiene, obtiene o equivale. En los problemas de ecuaciones son sinónimos de igualdad. Nuevamente, es, tiene, obtiene o equivale. ¿Sí? Son sinónimos de igualdad. Vamos a ver. Primero, en primer lugar, al leer el problema, tengo que ver de cuántas incógnitas hay en el problema o cuántos nombres están inmersos en el problema. ¿Qué nombres ustedes ven en el problema? ¿De qué habla el problema? ¿De un número o de varios números? De un número. De un número. Entonces yo voy a indicar como incógnita X el número. Eso voy a indicar, que X va a ser mi número que voy a encontrar. Ahora, cuando se trata de un número, resuelvo o, en este caso, voy a obtener la ecuación directamente, como me está indicando la pronunciación del problema. Primero, ¿qué me dice el problema en primer lugar? La tercera parte. Antes de aplicar la suma, me dice la suma de la tercera parte y la cuarta parte ¿de quién? De un número, ¿verdad? Vamos a indicar cómo sería la tercera parte del número, o sea, de X. X sobre 3. X sobre 3, o también indicado un tercio por X. Por X. Es más factible hacerlo de esta manera. ¿Sí? Como dice suma, más la cuarta parte del mismo número, obviamente. ¿Cómo sería? Un cuarto por X. Un cuarto por X. Muy bien. Estamos estructurando el problema en su forma algebraica. O sea, estamos transformando el lenguaje común a un lenguaje algebraico. Como dice equivale, ¿qué quiere decir? Voy a escribir el signo igual. Ya indiqué que el sinónimo del signo igual o de igualdad es
es la palabra es, tiene, obtiene o equivale. ¿Qué dice? Es equivale al duplo del número disminuido en 17. ¿Qué quiere decir el duplo? 2. 2 por X, quiere decir multiplicación. Duplo es lo mismo que indiqué el doble, ¿verdad? 2 por X, como dice disminuido, ¿qué quiere decir disminuido? Menos. Menos, ¿verdad? Menos 17. Entonces, ya hemos planteado el lenguaje común que me está indicando el problema a un lenguaje más cómodo o un lenguaje en la cual nosotros estamos acostumbrados a resolver un ejercicio. ¿Sí? Entonces, si a ustedes le dicen la suma de la tercera y la cuarta parte de un número equivale al doble del número disminuido en 17, hallar el número se va a hacer un poquito complicado hallarlo en la forma común, ¿verdad? O coloquial, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar la forma algebraica para poder, en este caso, resolverlo de la mejor manera. Cuando tengo fracciones y tengo números enteros, a los números enteros, ¿qué le tengo que ubicar como denominador? 1, ¿verdad? Y ahora ustedes ya saben qué tengo que sacar aquí. ¿Qué tengo que extraer aquí? MCM. El MCM. ¿Cuál sería el MCM de los denominadores? 12. 12, muy bien. El 12, como estoy indicando, no es parte de la solución, solamente lo dejo a un lado y lo que voy a hacer, dividir para cada denominador y multiplicar para cada numerador. Divido el MCM para el primer denominador. ¿Cuánto sería el resultado de la división? 4. 4. Y ese 4 lo multiplico para el numerador. ¿Cuánto me quedaría como numerador? 4. 4x, ¿verdad? O 4 por x. Y el denominador se elimina en una ecuación. 12 dividido para 3, 4. Y 4 por una x, 4x, ¿verdad? Vamos con el siguiente. ¿Cuánto es 12 dividido para 4? 3. ¿Cuánto me quedaría? 3X. 3x, porque es 3 por 1, ¿verdad? Igual. ¿Cuánto es 12 dividido para 1? 2. 12. 12 por 2x. 24. 24x, ¿verdad? Y por último, ¿cuánto es 12 dividido para 1? 2. ¿Y 12 por 17? 204. 204. Menos Muy 200. bien. Bueno, Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí, mis estimados estudiantes? despejar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Despejar la X. Despejar. Ubicar los términos dependientes y los términos independientes. ¿Cuáles son los términos dependientes? 4X y 3X. Los que contienen la X. ¿Estos términos en qué lado están? ¿En el izquierdo o en el derecho? Por el izquierdo. En el izquierdo. Como deben estar en el lado izquierdo, ¿cambia o no cambia de signo? No cambia, ¿verdad? No. Pero el 24X, ¿qué pasa? Sí cambia. Cambia de signo, ¿verdad? De menos, de más 24X, cambia a menos 24X. Ubico el igual y obviamente también ubico el 204 es el único término independiente, ¿verdad? Por lo tanto, ese iría igual como me está indicando en el segundo parcial. Perdón, en el segundo miembro o lado derecho del signo igual. Ahora, ¿qué tengo que aplicar? Términos semejantes, ¿verdad? ¿Cuánto me da 4x más 7x menos 24x? Menos 17. Menos 17. 17x, ¿verdad? O sea, 17 por x.
y lo que está en el lado derecho permanece igual. ¿Sí? Ahora voy a despejar la incógnita. X, ¿a qué va a ser igual? 204 sobre menos 17. Menos 204 va igual, siempre lo que está en el lado derecho va igual, y lo que está en el lado izquierdo multiplicando, ¿qué pasa? Dividiendo. A dividir, muy bien. Aquí aplico la ley de los signos, menos por menos, Más. más, ¿verdad? En este caso me va a quedar, ¿cuánto resulta al dividir 204 para 17? 12. 12. Entonces, quedaría más 12 el número o el resultado final. ¿Sí? Y ese sería el resultado final de nuestro ejercicio, ¿verdad? Obviamente, la complicación no está en resolver la ecuación. La complicación, ¿dónde está? La pregunta. La complicación es formular en este caso la ecuación, ¿verdad? Formar la ecuación, ¿verdad? Esa es en este caso el gran problema, en formar la ecuación, porque ustedes ya saben aplicarla, ¿verdad? Con el tema anterior que ya hemos visto, ¿verdad? Quiero saber si estuvo entendido en este caso todo el procedimiento y a la vez el entendimiento en este caso de formar la ecuación en forma algebraica. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ok, muchas gracias. Vamos con un segundo ejemplo. Todas las ecuaciones o todos los problemas de ecuaciones no son iguales. Hay muchos problemas de ecuaciones diferentes. Pero estos son los tipos de ecuaciones que ubican en una prueba, en este caso, en una prueba diagnóstica, en una prueba para ingreso a las universidades, ¿sí? Estas son las clases de preguntas que indican. Ahora sí, vamos con el segundo ejemplo. Me va a ayudar con la lectura la señorita Michelle Mogrovejo. Hallar tres números enteros consecutivos tales que la suma de los 2/3 del mayor con los 2/3, disculpe, con los 2/3 del número intermedio equivalga al número menor disminuido en 8. Ok, muchas gracias, Michelle. Entonces vamos a formar en este caso primero los tres números. Entonces, en primer lugar, al leer el problema, ¿cuántos números participantes hay aquí? ¿O cuántas incógnitas participantes hay? 3. Tres, porque habla de tres números consecutivos, ¿verdad? Y ya en los lenguajes hemos hablado sobre los números consecutivos. ¿Cuál es el primer número consecutivo? X. X, muy bien. ¿Cuál sería el segundo número consecutivo? X más 1. X más 1, porque me está diciendo números consecutivos. No me está indicando ni par ni impar, ¿verdad? Entonces, solamente como me indica, X más 1. Enteros consecutivos, ¿verdad? ¿Y cuál sería el tercer número? X más 2. X más 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí ubicado los tres números enteros consecutivos. Pero ahora lo voy a ubicar en forma en la cual tengo que saber cuál es el menor, cuál es el mayor y cuál es el medio. ¿Cuál sería el número menor aquí? ¿Cuál sería el número menor? X. X, muy bien. ¿Cuál sería el número medio? X más 1. X más 1. ¿Y cuál sería el número mayor? X más 2. X más 2. Me equivoqué aquí, nadie me rectificó. X más 2. ¿Verdad? Entonces, es fundamental hacer lo que me indica el problema.
está hablando de 3 números, ¿verdad? Está hablando del mayor, del intermedio y del número menor. Y ahora, ya hecho las 3 incógnitas, vamos a formar en este caso la ecuación, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería la ecuación? Vamos a ver, ¿cómo sería primero la ecuación? Me dice que la suma de los 2/3 del mayor con los 2/3 del número medio. Vamos primero con eso, la suma, o sea que voy a sumar los 2/3 del mayor con los 2/3 del medio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería en este caso la ecuación? Lo primero, ¿cómo sería representado los 2/3 del mayor con los 2/3 del número medio? Ubicamos 2/3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería 2/3? Cuando dice 2/3, tengo que multiplicar esta fracción por el número mayor. En este caso, ¿cuál es el número mayor? Profe, disculpe, ¿por qué puso 17? Perdón. 2/3. Lo multiplico, en este caso, por el número mayor. ¿Cuál es el número mayor? X más 2. X más 2. Cuando siempre hay un binomio, siempre le tengo que ubicar paréntesis. Sí, siempre, cuando hay un binomio, tengo que indicar un paréntesis, ¿verdad? ¿Qué me dice en el siguiente? Como dice la suma, tengo que ubicar la suma de los 2/3 del mayor con los 2/3 del medio. ¿Cómo sería el siguiente? X más 1. 2/3. Ah, 2 por X más 1. Me está indicando la fracción que va a multiplicar a X más 1. Le pongo paréntesis porque en este caso es un binomio. Ahora dice equivalga. ¿Qué quiere decir equivalga? Igual. Igual, ¿verdad? Al número menor, ¿cuál sería el número menor? Equivalga al número menor. X. ¿Cuál es el número menor? X. X. Disminuido, ¿qué quiere decir? Menos. 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 En 8. 8. 8. Y ahí estamos indicando, o ahí estamos, en este caso, haciendo, en este caso, la transformación del lenguaje, ¿sí? El lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿verdad? Entonces, toda esta ecuación algebraica que he ubicado me está indicando el lenguaje común. Entonces, estamos transcribiendo nada más este lenguaje común a un lenguaje algebraico, ¿sí? Y bueno, asimismo, como indiqué, cuando un número entero no tiene denominador, cada denominador está sobre 1, ¿verdad? ¿Cuál sería el MCM aquí? ¿Cuál sería el MCM? 39. 39, muy bien. Ese sería el MCM porque los denominadores son 13, 3, 1 y 1. El 1 y 1 no toma en cuenta. Y cuando los números son, en este caso, primos, se multiplican entre ellos, ¿verdad? Y por lo tanto, me va a quedar el MCM 39. Al dividir 39 para 13, ¿cuánto resulta? 3. Y el 3, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? 2. Por 2. 3 por 2 resulta 6. Y escribo, obviamente, el mismo paréntesis, porque al final, después voy a aplicar, porque es un monomio, perdón, porque es un binomio, ¿verdad? Y después voy a aplicar este procedimiento. Solamente cuando sea un monomio, aplico la multiplicación directa. Sigo. ¿Cuánto es 39 dividido para 13? Perdón, 39 dividido para 3. 3. 13. ¿Y 13 por 2?
20, 26. 26. 26 que multiplica al binomio que tengo ahí, o sea, el paréntesis, x más 1. Vamos con el siguiente. 39 dividido para 1. 39. 39. Y 39 por x. X. 39x, ¿verdad? X. Y por último, ¿cuánto resulta 39 dividido para 1? 29. 39. Y 39 por 8. 312. 312, muy bien. Bueno, lo primordial es que ustedes aprendan cómo convertir nuestro lenguaje común a un lenguaje algebraico, ¿verdad? Porque el procedimiento ustedes ya lo saben hacer, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto daría la multiplicación del primer número con respecto al paréntesis? Aquí estamos aplicando propiedad distributiva. ¿Cuánto sería el resultado? 6x más 12. Muy bien, 6x más 12. El segundo producto. Más 26x más 26. 26x más 26, muy bien. Y lo que está en el lado derecho permanece igual porque ya está todo ejecutado, ¿verdad? Lo que está en el lado derecho permanece igual. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que aplicar? Poner las... Diferenciar entre pendientes y la independiente. ¿Dónde van los términos dependientes? En izquierda. el lado Izquierda. izquierdo, ¿verdad? Los términos que ya están en el lado izquierdo no cambia de signo, pero el término que está en el lado derecho y lo paso al lado izquierdo cambia de Signo. cambia de signo, ¿verdad? Ubico igual. ¿Cuáles son los términos independientes? Los que no contienen X. Por ejemplo, el 312 está en el lado derecho, permanece igual, pero ¿qué pasa con el 12 y el 26? Cambian de signo. Cambian Van de a- signo, muy bien. El 12 y el 26 cambian de signo. Por lo tanto, me quedaría menos 12 y menos 26. Ahora, al final, ¿qué tengo que aplicar? ¿Términos? Términos semejantes, ¿verdad? Sumo, en este caso, las X positivas y resto con la negativa. ¿Cuánto me da 6X más 26X? Menos 7. Menos 7. 32X Menos menos 7. 39 menos 7X. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado del lado derecho? 350. 350. 350, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Porque todos, Y menos 350. exactamente, todos son negativos y por lo tanto permanece el mismo signo. Despejo la X. ¿A X a qué va a ser igual? Menos 350 sobre menos 7. sobre menos 7, ¿verdad? El signo no cambia del menos 7, permanece igual, porque estamos despejando la incógnita. En este caso, ¿cuánto es menos por menos? Al momento de hacer la división, aplicamos la ley de los signos. Menos por menos, Más. más sabemos que nos va a quedar un número positivo. ¿Y cuánto me va a quedar 350 para 7? 50. 50, muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿este qué número es? ¿Qué número es este? El menor. Menor. El menor. Entonces, ¿cuánto sería el medio y cuánto sería el mayor? ¿Cuánto sería el número medio? 51. 51. Sería 51. 51 porque es consecutivo. O sea, tengo que reemplazar el valor de la X en X más 1, ¿verdad? O sea, 50 más 1 resulta 51, ¿verdad? ¿Y
¿cuánto equivale el número mayor? 52. 52, porque el número mayor es x más 2, ¿verdad? Como es x más 2, vendría a ser 50 más 2, porque ya conocemos el valor de la x. 50 más 2, 52, ¿verdad? Y estamos comprobando que los números son consecutivos, ¿verdad? O sea, 50, 51 y 52. ¿Sí? Esos serían los resultados. O sea, la respuesta final es 50, punto y coma, 51, punto y coma, y 52. Ese sería el resultado final de nuestro ejercicio. 50, 51 y 52. ¿Sí? X, como nos lo estamos indicando en los datos, X pertenece al número menor. X más 1 al número medio. Como ya sabemos el valor de la X, solamente en vez de ubicar X más 1, ubicamos 50 más 1. Y el número mayor es X más 2. Pero en vez de ubicar X más 2, ubico el número que hemos encontrado en X. 50 más 2. Y 50 más 2 resulta 52. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendido la explicación de cómo resolver, en este caso, los números consecutivos con respecto al lenguaje común, convirtiendo este lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Está entendido? Sí, profe. Ok. Lo importante es que entiendan cómo hacer es la ecuación. O sea, convertir el lenguaje común al lenguaje algebraico. O sea, un lenguaje en la cual en este caso tengamos o podamos en este caso hacerlo de la mejor manera, ya que conocemos muy bien hasta el momento el álgebra. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo va a leer Isaí Aguirre. Isaí, lea el siguiente ejercicio. La suma de dos números es 77. Y si el mayor número se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo es 8. Hallar los números. Muy bien. Primero, ¿de cuántos números me hablan? De 2. De 2. Entonces voy a escribir primer número y mi segundo número. ¿Sí? Entonces, siempre, ¿cuál va a ser mi primer número? X. X, ¿verdad? Pero me está indicando que la suma de dos números es 77. Entonces, si el primer número es X, ¿cuánto sería el segundo número? Por ejemplo, X más 4 es igual a 9, ¿verdad? X más 4 es igual a 9. Aquí estoy indicando lo mismo. La suma de dos números es igual a 9. ¿Cuánto vale X para que me dé 9? 5. 5. ¿Qué es lo que hizo? Sumó. No, ¿qué es lo que hizo? Para obtener X. El resto del 4. Exactamente. Resté el total con uno de los sumandos conocidos. ¿Sí? Resté el total con uno de los sumandos. ¿Sí? Ya explicado esto, ¿cuál sería el segundo número? El segundo número sería, si el primer número es X, el segundo número sería X. no, el total de la suma, 77 menos X.
Menos X. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, si, por ejemplo, si X vale 50, ¿cuánto vale el segundo número? 27, porque resto 77 menos 50. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está entendido? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando me indiquen la suma de dos números, ¿sí? Siempre el primer número va a ser X y el segundo número va a ser el total de la suma menos el primer número, obviamente, para obtener el segundo número. ¿Sí me hago entender, verdad? Entonces, ya he explicado los datos, porque siempre tengo que sacar los datos, vamos a ubicar el lenguaje que me está indicando. La suma de dos números de 77. Ya estamos indicando esto en mis primeros, en el primero y el segundo número. Dice, si el mayor se divide para el menor, ¿cuál sería el mayor y cuál sería el menor? 17 menos X. ¿Ah? No sé cuál sería el menor y cuál sería el mayor. Yo le voy a ubicar a cualquiera. Voy a ubicar a X como mayor y voy a ubicar al segundo número como menor. ¿Sí? Lo voy a indicar así. ¿Sí? Así va a estar estructurado en este caso mi ejercicio. Entonces, voy a empezar a realizarlo. ¿Sí? Voy a empezar a realizar la condición, porque me está diciendo, si el mayor se divide por el menor, cuando hablamos de división, hablamos de fracción. O sea, vamos a aplicar una fracción aquí. Vamos a aplicar una fracción. O sea, el mayor va a estar en el numerador, porque esto me está diciendo, el mayor se divide para el menor. Y el menor va a estar en el denominador. Quiero saber si hasta aquí está entendido lo que quiere decir el problema. Cuando me indica la suma de dos números, ¿verdad? La suma de dos números ya lo estoy indicando aquí. Primer número y segundo número. ¿Sí? Ahora solo me falta de sacar este lenguaje algebraico que me está indicando. Todo este lenguaje algebraico. Ahora, vamos a entender en una ecuación. El mayor se divide. El mayor quiere decir el dividendo y el menor quiere decir el divisor. ¿Qué quiere decir el cociente? En la división, ¿qué es el cociente en la división? ¿Qué es el cociente en la división? Por ejemplo, ¿cuánto es 15 dividido para 3? 5. Es el número por el que se multiplica. 15 dividido para 3, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? 5 por 3, 15. Para llegar a 15, 0, ¿verdad? ¿Cómo se llama este número en la división? Dividendo. ¿Cómo se llama este? Divisor. Divisor. ¿Cómo se llama este? Cociente. Cociente. ¿Y cómo se llama este? Residuo. Residuo. Entonces, ¿qué es el cociente? Menos X. El resultado de la división. Es el resultado. Muy bien, Ainhoa. Es el resultado de la división. Por lo tanto, aquí voy a escribir igual a 2. Porque eso me está indicando. Al dividir el mayor para el menor, el cociente es 2. O sea, el resultado es 2. ¿Sí me hago entender? ¿Y dónde está el residuo? En la división normal que nosotros hacemos. ¿Dónde está el residuo? ¿En dónde está? ¿En el dividendo o en el divisor? ¿O en el cociente? Dividendo. En el dividendo. Y en la fracción, ¿cuál es el dividendo? X. El numerador, o sea, X. Y cuando hablamos de residuo, ¿sí? En álgebra, hablamos de restar. Entonces, aquí vamos a escribir en el numerador menos 8. en el denominador, en el numerador vamos a escribir menos 8. Nuevamente explico.
Para entender este ejercicio, debo de entender los elementos de una división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. El dividendo y el divisor forman una fracción, cuyo cociente es el resultado y cuyo residuo es el resto. En este caso, en álgebra, el resto o el residuo siempre lo vamos a identificar como negativo. ¿Sí? ¿Y por qué le restamos en el numerador? Porque el residuo siempre va a estar ubicado en el divisor, perdón, en el dividendo. Y el dividendo en una fracción es el numerador. Quiero saber si está entendido en este caso la aplicación del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Está entendido? Sí, profesor. Ok. Asimismo, cuando un número es entero, se le ubica el 1. Y cuando tengo un binomio, siempre se le ubica paréntesis. Indico, cuando del lado izquierdo y del lado derecho tengo una fracción de lado y lado, es fácil resolverlo por la multiplicación en forma de X. ¿Sí? Es más fácil hacerlo por la multiplicación en forma de X. Como indiqué, cuando es un binomio es un paréntesis, ¿verdad? Hay que ubicarle paréntesis. Nuevamente, cuando del lado izquierdo y del lado derecho de una ecuación o de la igualdad se encuentra solamente una fracción de lado y lado, podemos hacer en este caso el método cruzado, o sea, multiplicar en forma de X. ¿Sí? Cuando multiplico el numerador para el denominador de la segunda fracción, el resultado me queda en el lado izquierdo. ¿Sí? O sea, va a multiplicar el 1 por esto. O lo puedo aplicar ya directamente. 1 por X y por menos 8, X menos 8. Porque todo número multiplicado por 1 me va a quedar lo mismo. Y acá lo mismo. Lo que está en el denominador del lado izquierdo multiplica al numerador del lado derecho, me va a quedar en el lado derecho. Y el 2 multiplico por cada uno de ellos. El 2 multiplicado por 77, ¿cuánto me queda? 154. 154. Y el 2 multiplicado por menos X, menos 2X, ¿verdad? Entonces, aplico aquí lo que yo ya he aprendido. ¿Sí? Cambio los términos dependientes y los términos independientes. Los términos dependientes son la X y el 2X que cambia de signo, ¿verdad? Y los términos independientes, en este caso, es el 154, que no cambia porque está en el mismo lugar, y el menos 8 que cambia a más 8. En este paso, aplicamos términos semejantes, ¿verdad? Antes. ¿Y cuánto me queda X más 2X? 2X. 3X. ¿Y cuánto resulta? En el lado derecho, ¿cuál sería su resultado? 164. 164. 62. 62. Claro, 162. Y ahora voy a despejar X. X a qué va a ser igual? Al cociente entre 162 y 3. ¿Cuánto es el cociente entre 162 y 3? 54. ¿Cuánto? 54. 54. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el número o el primer número. No sabemos si será el mayor o el menor. Ahora, ¿cuál sería el segundo número? 23. El segundo número es restar 23. 77 menos X. Pero como ya sabemos cuánto vale X, es 54. ¿Cuánto resulta? 23. 23. Entonces, ha quedado de la siguiente manera. Entonces, ya hemos identificado que el primer número es este. El primer número es este, que quiere decir el número mayor. Este es el número mayor. Y este es el número menor.
Porque si nos damos cuenta, la suma de los dos números tiene que darte igual a 77. Y si observamos, al dividir estos números, vamos a comprobar. Al dividir 54 para 23, ¿cuánto resulta? 54 para 23. A 2, ¿verdad? 2 por 3, 6. Para llegar al 4 no me alcanza. Sería para llegar al 14, ¿verdad? 8. Llevo 1. 2 por 4. 2 por 4. Perdón, 2 por 2, 4. Y una 5. Para llegar al 5, 0. Y comprobamos con lo que me indica el ejercicio. ¿Sí? Al dividir el mayor para el menor, ¿qué me queda como cociente? 2. 2. ¿Y como residuo? 8. Y comprobamos. ¿Cuál es el cociente aquí? 2. El 2. ¿Y cuál es el residuo? 8. Comprobado, los números mayores, en este caso el número mayor y menor, son correctos. Comprobado con respecto a la división. ¿Sí? Entonces, cada ejercicio, si nos damos cuenta, en este caso, cada ejercicio en las ecuaciones, en los problemas de ecuaciones fraccionarias, ¿sí? Se aplican diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy mostrando las diferentes aplicaciones que se pueden presentar en un ejercicio. ¿Sí? ¿Está comprendido este ejercicio? ¿Este problema? Muy bien, muy bien. Vamos con el cuarto. El cuarto ya es un poquito más sencillo. Este de aquí lo pueden ya hacer ustedes, ¿sí? Me va a leer el problema, en este caso Alejandra Aguirre. Alejandra, ayúdeme con el problema. Eres un hombre que ganó 185. Si cada día ganó 3/4 lo que ganó el día anterior, ¿cuánto ganó cada uno de 3 días? Entonces, ¿cuántas incógnitas me está hablando? O sea, ¿de cuántos participantes? 1. 1. No. 3. Los 3, exactamente. Me está indicando de 3 días. Primer día, ¿cuánto ganó? Segundo día, ¿cuánto ganó? Y tercer día, ¿cuánto ganó? Entonces me estaba hablando de los participantes. En este caso, los participantes son los días. Me está hablando de cada día. Y obviamente cada día es una incógnita. ¿Cuál sería el primer día? ¿Cuánto ganaría el primer día? Siempre debo de escribir X. Ese es mi primer inicio. ¿Sí? El primer día ganó X. Ahora, ¿qué dice? Que cada día ganó 3/4 de lo que ganó el día anterior. O sea, si el primer día ganó X, ¿cuánto ganó el segundo día? X. No. Tres cuartos de X, multiplico nada más. ¿Verdad? El segundo día ganó 3/4 de X, porque me está indicando, si el primer día ganó X, el segundo día ganó 3/4 de X. ¿Y cuánto ganó el tercer día? Los 3/4 del día anterior. O sea, si el día anterior ganó 3/4, ¿cuánto ganó el tercer día? 4/4. Ganó los 3/4 de X, o sea, lo que corresponde al segundo día, por 3/4, porque dice que cada día gana 3/4 del día anterior. O sea que voy multiplicando 3/4 del día anterior. Por ejemplo,
Si el primer día ganó X, el segundo día voy a multiplicar 3/4 por el día anterior. ¿Sí me hago entender? Y si el segundo día ganó 3/4 de X, el tercer día va a ganar los 3/4 de X por 3/4. ¿Sí me hago entender? En conclusión, ganaría 9/16 de X. O sea, eso gana el tercer día. ¿Sí me hago entender? Y si me hubieran dicho, ¿cuánto gana el cuarto día? ¿Cuánto ganaría el cuarto día? Si me hubieran dicho, Daniel. Bueno, alguien que me indique cuánto ganaría el cuarto día. 27/64. Muy bien, 27/64 por X, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, cuando me indican esta clase de ejercicios, si ganó 3/4 o 1/2 o 1/3 del día anterior, solamente tengo que multiplicar la fracción que me indica por el día anterior. ¿Sí me hago entender? ¿Está entendida la aplicación de las 3 incógnitas? Ok, entonces vamos a resolver el problema. Dígame, Daniel. Daniel, me está alzando la mano a cada momento. No, estaba apretando aquí, no sabía, o sea, la pantalla me estaba bloqueando, entonces. Ok, Daniel, bueno. Bueno, entonces, antes de indicar, si se dan cuenta que me salté este paso, en 3 días un hombre ganó $185, sucres, euros, como ustedes deseen, ¿verdad? Me salté este paso, ¿verdad? ¿Por qué me salté este paso? Porque ese es el total. Disculpen. Porque ese es el total. Bueno, muy bien, Ainhoa, pero me salté ese paso porque tengo que construir las tres incógnitas, ¿sí? Tengo que construir primero las 3 incógnitas, en este caso por cada día, para poder, en este caso, ya sumar, en este caso lo que me indica la primera frase, ¿sí? En 3 días un hombre ganó 185 sucres, ¿verdad? Entonces tengo que ubicar aquí lo que ganó, la suma de lo que ganó en el primer día, más la suma de lo que ganó en el segundo día, más la suma de lo que ganó en el tercer día. ¿Cuánto va a quedar igual? 185 sucres, dólares, euros, lo que me indiquen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar cuánto ganó por cada día, ¿verdad? Porque esto ya no son incógnitas, ya son, en este caso, conocidas. El primer día, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto ganó el primer día? X. X, muy bien. ¿Cuánto ganó el segundo día? 3/4 de X. 3/4 por X. 3/4 de X o 3/4 por X. Así lo pueden ustedes indicar. Cuando digo 3/4 de X es lo mismo que decir 3/4 por X. ¿Y el tercer día cuánto ganó? Profe, Disculpe, dígame. ahí donde puso 1 más 2 más 3, ¿por qué puso 185 de total? Porque me dice que en los 3 días esa persona ganó $185. Sí, es como decir, usted va a ganar en el primer día $2, en el segundo día $5 y en el tercer día $6. ¿Cuánto ganó en total? $13, ¿verdad? Entonces, al sumar todos los días que he ganado, me están dando el total. Por eso ubico al final el total. ¿Está entendido, Paul? Ok.
Esto es igual a $185. Asimismo, cuando hay números enteros, como denominador que ubico, el 1, ¿verdad? ¿Cuál sería el MCM en este caso, en este ejercicio? 16. 16, porque el X también está sobre 1. 16, muy bien. MCM igual 16. ¿Qué hago con el MCM? Divido y multiplico. ¿Cuánto es 16 por 1? 16. Perdón, 16 dividido para 1, 16, ¿verdad? Y 16 por X, 16X, ¿verdad? ¿Cuánto es 16 dividido para 4? 4. 4 por 3X, 2. 12X, ¿verdad? 16 dividido para 16. 1. 1 por 9X, 9. 9X, ¿verdad? En conclusión, me va a quedar 16 dividido para 1. 16. Y 16 por 185. 2960. 2960. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que voy a aplicar? Ya están ordenados, ¿verdad? Ya están ordenados. Solamente tengo que aplicar los términos semejantes. ¿Cuánto sería 16 más 12 y más 9? 37. 37X, ¿verdad? Y ahora lo que yo voy a hacer es dividir, en este caso 37X. Para obtener X, perdón, tengo que despejar, ¿verdad? ¿Cuánto me queda al despejar X? 80. Exactamente. 1960. ¿Me quedó el resultado exacto? Sí. Sí. 80, muy bien. 80, ¿qué quiere decir 80? ¿El primer día qué? ¿El primer día qué? Que ganó. Que ganó, ¿verdad? $80, 80 sucres, según la unidad que me indiquen, ¿verdad? Este viene a estar dado por el primer día. Este es el primer día, ¿verdad? No lo vamos a ubicar ahí porque lo voy a confundir después. Este sería el primer día, ¿verdad? ¿Cuánto gana el segundo día? 3 por 8. Exactamente, 3/4 por X. Como la X ya sabemos cuánto vale, 3/4 por el valor de la X que vale 80. ¿Cuánto es 3/4 de X? ¿O 3/4 de 80? ¿Cuánto es? 60. 180. 60, ¿verdad? 60. Y vamos con el tercer día. ¿El tercer día cuánto gana? ¿El tercer día cuánto gana? 45. 9 sobre 16 por el valor de la X, ¿verdad? En este caso 80. ¿Cuánto sería el tercer día? 45. 45, ¿verdad? El primer día gana 80, el segundo 60 y el tercero 45. Sumen todos sus valores. ¿Cuánto me queda? 185. Entonces, si al sumar los días, como me está indicando el problema, en 3 días un hombre ganó 185 sucres. Y observamos, al sumar 80 más 60 más 45, ¿me quedó 185? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el procedimiento que hicimos con respecto al planteamiento de la ecuación está correcto. ¿Sí? Está correcto. Quiero saber si estuvo entendido. Ok. Entonces, en el ejercicio, primero, bueno, pude comenzar primero haciendo esta ecuación, la que estoy escribiendo el primer día, segundo día y tercer día. Pude comenzar haciéndolo así, porque no conozco los días, ¿verdad? Primer día, segundo día, tercer día no los conozco, por lo tanto lo pude comenzar haciendo, en este caso,
haciendo esta ecuación. Y luego, aplicando cuánto gana por cada día, o sea, los datos. Cuánto gana el primer día, cuánto gana el segundo día y cuánto gana el tercer día. Y de ahí reemplazarlo en la ecuación y obviamente encontrar cuánto resulta el primer día y así sucesivamente cuánto resulta el segundo día y el tercer día, ¿verdad? Y para comprobar, sumamos para ver si nos da ese resultado, ¿sí? ¿Está comprendido hasta aquí? Sí. Ok. Sí, profe. Ok, vamos con los siguientes ejercicios. Nos faltan 3 ejercicios por comprender y ahí ya terminamos. ¿Sí? Vamos con el tercer ejercicio. Me va a ayudar con la lectura Fabricio Neira. Ok. Ejemplo 5. La edad actual de A es la mitad de la de B. Y hace 10 años la edad de A era los 8 séptimos de la edad de B. Y 3 las edades séptimos, actuales. Fabricio. 3 séptimos. Sí. Hallar las edades. Ahora, ¿cuáles son los participantes aquí? A y B. A y B, o sea, la edad de A y la edad de B. Entonces, vamos a ubicar aquí los participantes A y B. Pero primero, por favor, en primer lugar, vamos a aplicar este tipo de lenguaje como me indica aquí. ¿Qué dice? La edad actual de A es la mitad de la de B, ¿verdad? A es la mitad de la de B. Entonces vamos a aplicar el lenguaje. A quiere decir igual. La mitad, ¿qué quiere decir mitad? 1/2 que B. ¿Verdad? Eso me está indicando. A es 1/2 que B. Vamos a indicar las mismas incógnitas que están aquí. ¿Sí? Las mismas incógnitas. Ahora, pero me dice que hace 10 años la edad de A era los 3 séptimos de la edad de B. ¿Sí? Ahora, para que el problema no se me complique en este lenguaje que está aquí, en este lenguaje que estoy ubicando, no se me complique con muchos números fraccionarios, lo que voy a hacer es que el lenguaje que está aquí en forma de fracción, lo convierta en forma entera. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? El número que está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? A multiplicar. Multiplicar. A multiplicar. Quedando así esta estructura de la siguiente manera. ¿Sí? 2A igual a 1B. Pero el 1 no es necesario de ubicarlo. ¿Sí? Se sobreentiende que el 1 está al lado de la B. Solamente le voy a dar la vuelta aplicando la transposición de términos para que me quede mucho mejor el ejercicio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estoy cambiando solamente la dirección del ejercicio, ¿verdad? Estoy cambiando. Si A es igual a la mitad de B, B vendría a ser el doble de A. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? ¿Sí me hago entender, verdad? Es como que yo indique, si 4 es la mitad de 2, el 2 vendría a ser el doble de 4, ¿verdad? Perdón, el 4 vendría a ser el doble de 2. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo. Si A es la mitad de B, B vendría a ser el doble de A. Si yo digo, si A es la cuarta parte de B, si A es la cuarta parte de B, ¿cuánto vendría a ser B? Si A es la cuarta parte de B, ¿cuánto vendría a ser B? 4. 4 veces A. Eso vendría a ser B. ¿Sí me hago entender?
Ok. Entonces ya no vamos a utilizar esta, sino vamos a utilizar este lenguaje. Ahora, a este lenguaje lo voy a convertir en lenguaje algebraico. ¿Cómo convierto este lenguaje en lenguaje algebraico? Siempre vamos a indicar una incógnita a cada letra. Y siempre la incógnita X, la incógnita X es la letra que esté al lado derecho del signo igual. ¿Cuál letra está al lado derecho del signo igual? ¿O qué letra está en el lado derecho del signo igual? La A. Entonces, la A la voy a cambiar por X. O sea, ¿qué quiere decir? Que A va a ser igual a X. Si A es igual a X, ¿cuánto vale B? 2X. ¿Cuánto vale B? 2X. 2X, muy bien. ¿Sí? Entonces, hemos convertido nuestro lenguaje común, como está en el ejercicio, a un lenguaje algebraico. Quiero saber si está entendido la estructuración del lenguaje algebraico. Si tienen alguna pregunta que hacerme, por favor, hágamela. Nuevamente explico. En los datos que yo voy a extraer del lenguaje, ¿sí? Con respecto a las edades, aquí siempre voy a trabajar con números enteros, no con fraccionarios, porque me voy a complicar más adelante. Y para hacer esto, el número que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea, que es lo mismo que dice indicar que A es la mitad de B o B es el doble de A, ¿verdad? Hasta ahí está comprendido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a partir de este lenguaje, voy a convertirlo a un lenguaje algebraico. Siempre indicando la incógnita X al nombre que se encuentre al lado derecho del signo igual. ¿Qué nombre se encuentra al lado derecho del signo igual? El A. Y A va a valer X. Y si A vale X, B vale 2X. Como aquí me está indicando. B, ¿cuánto vale? 2X, porque hemos reemplazado la A por la X. Quiero saber la estructura. Esta estructura es muy importante. Con esta estructura me quedo. Con lo algebraico. ¿Está entendido? Ahora sí vamos a formar la ecuación. Y la ecuación la vamos a formar con hace años. A era 2 séptimos, perdón, de B. Vamos a indicar que la ecuación tiene que contener A con respecto a B. Así debe estar la ecuación. ¿Por qué indico así A con respecto a B? Porque aquí me está indicando hace 10 años la edad de A. Está hablando primero A y después está hablando B. O sea, va a ser A con respecto a B. Ahora, cuando indica hace 10 años, ¿qué me está indicando? ¿Pasado o futuro? Pasado. Pasado, ¿verdad? Entonces, ¿A cuánto vale? X. A vale X. Y como me está hablando del pasado, sería menos 10. Porque estamos hablando de hace 10 años. Igual. ¿B cuánto vale? 2X. Pero como me está hablando hace 10 años, sería 2X menos 10. Ahora, es muy importante esto. ¿Sí? Hasta aquí quiero saber si está comprendido. Ok. Ahora, ¿dónde van los 3 séptimos? Dice, A era los 3 séptimos de B. ¿Dónde ubico los 3 séptimos? ¿En A o en B? En A. No. Si a mí me dice A es el doble de B, ¿dónde ubico el 2? ¿En A o en B? En B. En B, porque me está diciendo A es el doble de B. ¿Verdad? A es el doble de B. ¿Verdad? O sea, si B vale 4, A vale 8, porque es el doble. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿dónde van los 3 séptimos? ¿En A o en B?
En B. Entonces los 3 séptimos van a multiplicar a todo lo que está en B. Y como B es un binomio, aplicamos un paréntesis. Y aquí ya está formada la ecuación algebraica con respecto a este tipo de a este tipo de problemas de edades. Quiero saber si estuvo entendido la estructura del ejercicio. Ok. Es importante recalcar esto que está aquí. ¿Por qué? Porque a veces me van a indicar con respecto a B, B con respecto a A. Y aquí tengo que ubicar lo de B y acá lo de A. ¿Sí? Es muy importante la ubicación. Ahora voy a aplicar lo que ya conocemos. Sobre 1, ¿verdad? ¿Cuál sería el MCM? 7. El MCM sería 7. Muy bien. El MCM sería 7. Y el 7 lo voy a dividir para el primero. ¿Cuánto es 7 dividido para 1? ¿Cuánto es 7 dividido para 1? 7. 7 por 1. Perdón, 7 por 7. X. 7x. 7X. Vamos con el siguiente. 7 dividido para 1. 7. 7 por 10. 70. 70. Muy bien. Y vamos con el siguiente. 7 dividido para 7. 1 por 3. 3, ¿verdad? El 3, en este caso el paréntesis no se mueve, queda lo mismo. Ahora lo que tengo que hacer como siguiente paso, aplicar propiedad distributiva. ¿Dónde está la propiedad distributiva? En el lado derecho de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que lo del lado izquierdo permanece igual. Vamos a realizar lo que está en el lado derecho. ¿Cuánto me queda multiplicado el 3 por cada uno de los términos? 6x. 6x. 6x menos 30. 30. 6x menos 30, ¿verdad? Ahora vamos a agrupar los términos, en este caso, dependientes en el lado izquierdo, perdón. Si está en el lado derecho, cambia de signo como el 6x. Y los términos independientes en el lado derecho. Si está en el lado izquierdo, cambia de signo. En este caso, más 70. ¿Cuánto resulta 7x más 6x? Perdón, menos 6x. Menos x. X. ¿Y 70 menos 30? 40. 40. ¿Qué quiere decir? Que esta queda es. Vamos a ver qué edad es. A X. ¿Quién le hemos puesto a X como edad? La A. Ah, muy bien. Esta es la edad de A, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la edad de B? 80. ¿Cuánto sería la edad de B? 80. El doble, muy bien, 80. La edad de B vendría a ser el doble, según el dato que está ahí. ¿Verdad? El doble, en este caso, de 40. Que en este caso el doble de 40 es... El doble de 40 es 80, ¿verdad? Ese sería el resultado final. Y ese serían los dos resultados, ¿verdad? 80 y 40. 40 y 80, perdón. ¿Sí? ¿Por qué nos dio 80? Solamente reemplazamos en los datos que nos da el problema al inicio, ¿verdad? Lo que he transformado al lenguaje algebraico. Quiero saber si estuvo entendido. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos. Me va a ayudar con la lectura, en este caso, me va a ayudar con la lectura Sebastián Romero.
hace 10 años, la edad de A, 20 años. Hallar la edad actual de A. Ya. ¿De qué edad me está hablando? ¿De 2 edades o de una sola edad? Una. De una sola. ¿Verdad? Entonces ya no tengo necesidad de hacer esto, lo que hice en el anterior. Solamente hago esto cuando yo tenga 2 edades, ¿verdad? Cuando tenga una edad, ¿cuánto sería la edad de A en forma algebraica? ¿Cuál sería la edad en forma algebraica, la de A? X. X, muy bien, X. Ahora sí, vamos a ver. Dice que hace 10 años, entonces vamos a formar ya directamente porque solamente la edad es X. Hace 10 años, ¿qué quiere decir hace 10 años? Menos. Menos. O sea, sería X Menos 10. menos 10. Hace 10 años, la edad de A era, cuando dice era, igual, sinónimo de igualdad, era los 3/5. Aquí hago caso a lo que me indica cada lectura del lenguaje común. Era 3/5 de la edad que tendrá dentro de 10 años. Perdón, de 20 años. ¿Cómo sería? 3/5 por cuánto? Hace 10 años, o sea, X menos 10 era... X más 20. ¿Cómo sería? X más 20. X más 20. Muy bien, porque estamos hablando de la edad de A. En este caso, X. Y ya hemos formado la ecuación. ¿Sí? Fácil. Cuando es una edad, es súper que fácil. ¿Verdad? Ya ubico que A es X solamente y obviamente hago caso a lo que me indica el problema. Hace 10 años la edad de A, o sea, X. X hace 10 años es X menos 10. Era los 3/5. Cuando digo era, es una igualdad. 3/5 de la edad que tendrá dentro de 20 años. O sea, A, la edad de A que tendrá B dentro de 20 años. Me piden la edad actual de A. Ahora lo que yo voy a hacer solamente es encontrar el valor de A. Esto está sobre 1, esto está sobre 1, ¿verdad? ¿Cuál sería el MCM? 5. 5. 5, muy bien. MCM 5. Al dividir el 5 para 1, ¿cuánto resulta? 5. ¿Y 5 por X? 5X. Muy bien. Menos. ¿Cuánto es 5 dividido para 1? 5. 5 por 10. 50. 50, muy bien. Aplicamos la última. 5 dividido para 5. 25. 5 Uno. dividido para 5. No 5 por 5. 1. A 1 por 3. 3. O sea, 3 Tres. que multiplica a lo que está en el numerador. Y ahora, como solamente en el lado derecho contiene propiedad distributiva, quiere decir que lo del lado izquierdo escribo lo mismo y aplico la propiedad distributiva. ¿Cuánto me quedaría la propiedad distributiva del segundo lado de la ecuación? 3X más 60. Muy bien, 3X más 60. Y ahora voy a despejar datos, ¿verdad? Voy a indicar en este caso los términos dependientes en el lado izquierdo. Si está en el lado derecho, cambio de signo. Y los términos independientes en el lado derecho. Si está en el lado izquierdo, al pasarlo al lado derecho, cambio de signo. El 60 no cambia de signo, lo ubico igual, pero el 50, como está en el lado derecho, izquierdo, cambia al lado derecho con signo cambiado. Y lo que hago aquí, términos semejantes. ¿Cuánto me quedarían los términos semejantes del lado izquierdo y lado derecho de la ecuación? Sería menos 2X. Igual. Igual 110. 110, ¿verdad? Y al momento de despejar, ¿cómo me quedaría X? X igual a 110 sobre 2. Exactamente. ¿Y cuál sería el resultado final? 55. 55.
Entonces, esa es la edad actual de A. 55 años. ¿Verdad? 55 años es la edad actual de A. Bueno, A puede tener cualquier nombre, ¿verdad? Puede ser la edad de Ana, la edad de Andrés, pero siempre cuando me indican nombres, ustedes ubiquen la inicial, solamente la inicial, para poder convertir la inicial al lenguaje algebraico. Este problema fue más fácil porque solamente leyendo, en este caso el ejercicio, sale la ecuación. Quiero saber si está entendido este ejercicio aplicando el lenguaje algebraico. ¿Está entendido? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Acá, Jairo activa el video. Samantha, activa tu video. Jiménez, Eduardo, también activa su video, por favor. Ok. Vamos al último ejercicio. ¿Sí? Sobre las edades, así mismo. Dice que aquí ya me dan las edades del padre y del hijo. Dice, un padre y un hijo tienen 40 y 15 años respectivamente. ¿Dentro de cuántos años la edad del hijo será los 4 novenos la edad de la del padre? Como les indiqué, esto es muy importante indicarlo para la ubicación en la ecuación. Primero va el hijo y después va el padre. ¿Pero qué edad me piden encontrar? ¿Qué me piden? ¿Los años qué? ¿Qué me piden? ¿Cuál sería la incógnita aquí? ¿Habrá una incógnita o dos incógnitas? Dice, ¿dentro de cuántos años? Por ejemplo, yo tengo 33 años y Ainhoa aproximadamente debe tener 15 años, ¿verdad? 15, 16 años. ¿Ya? Ainhoa, si yo tengo 33 años y tú tienes 15 años, yo te digo, en 6 años yo tendré 4 veces tu edad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me piden, según el problema, ¿qué es lo que pide el problema? Multiplicar. Los años que pasan. Muy bien, los años que pasan. ¿Sí? Eso pide el problema, los años que pasan. ¿Sí? Esa sería la incógnita X. Los años que pasan. Entonces, como es una sola incógnita, voy a aplicar directamente ya la ecuación. Pero con este orden. Primero va el hijo y después el padre. Entonces, como el padre tiene 40 años, ¿sí? Sería 40 más X. ¿Por qué 40 más X? Porque son los años que van a pasar, ¿verdad? Los años que van a pasar. Y el hijo, como tiene 15 años, sería 15 más X. ¿Por qué le pongo más X a cada edad? Porque son los años que van a pasar, ¿verdad? Y ahora voy a indicar la pregunta. ¿Dentro de cuántos años? Por eso dice aquí, dentro quiere decir más. ¿Cuántos años? No conozco los años que van a pasar. El hijo será 4 novenos que el padre. ¿Dónde ubico los 4 novenos? ¿En el hijo o en el padre? El padre. En el padre, muy bien. Entonces al padre le voy a ubicar un paréntesis y vamos a escribir el producto de la fracción 4 novenos. Y vamos a realizar el ejercicio. Se dan cuenta que cuando es una incógnita es más fácil realizarlo que cuando es dos incógnitas, ¿verdad? Cuando hay dos, en este caso, edades participantes. En este caso, la única edad participante son los años que van a pasar, porque ya tengo la edad del padre y ya tengo la edad del hijo, ¿verdad?
¿Cuánto sería aquí el MCM? 9. 9. 9, muy bien. El MCM sería 9. Al dividir 9 para 1, ¿cuánto sería? 9. ¿Cuánto sería el dividir 9 para 1? 9. 9 y 9 por 15. 135. 135, muy bien. ¿Cuánto resulta dividir 9 para 1? 9. 9 por X. 9x. 9X, ¿verdad? Vamos con el siguiente. 9 dividido para 9. 1. 1 por 4. 4. 4 que multiplica, en este caso, al paréntesis o al binomio. Ahora voy a escribir lo que está en el lado izquierdo porque tengo que aplicar propiedad distributiva en el lado derecho. ¿Cuál sería la propiedad distributiva? ¿El resultado de la propiedad? 160 más 4x. Muy bien, 160 más 4x, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer, el orden, en este caso, los términos dependientes van en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, y si un término dependiente se encuentra en el lado derecho, lo cambio en el lado izquierdo, pero cambiado de signo, como en este caso con el 4x. Y los términos independientes van en el lado derecho. El 160, como es un término independiente, va con el mismo signo, pero el 135 va con el signo cambiado. Hace 5 años. ¿Cuánto resulta en este caso los términos semejantes del lado izquierdo y derecho de la igualdad? 5x y 5x igual 25. igual 25, ¿verdad? Y procedo a despejar en este caso la incógnita x. ¿Cuánto sería en este caso? 25 sobre 5 sería, ¿verdad? Y al momento de que al dividir 25 sobre 5, ¿cuánto me queda? 5. 5, ¿verdad? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que deben de pasar 5 años para que el hijo, perdón, sea los 4/9 del padre. Entonces, este sería el resultado final, el resultado correcto. Entonces, deben de pasar 5 años para que, en este caso, el hijo sea los 4/9 del padre. Entonces, este documento se los voy a generar el día de hoy mismo, ¿sí? Para que puedan hacer las siguientes actividades, ¿verdad? O sea, los siguientes ejercicios con respecto a cada uno de los ejercicios que